¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Club de Prensa Washington, el espacio de análisis de los temas más relevantes de la actualidad internacional desde la capital de Estados Unidos con los mejores corresponsales y analistas. Hoy en este programa, día festivo, por cierto, aquí en Estados Unidos, nos acompaña desde la capital Rafael Bernal, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. ¿Qué has hecho hoy? ¿Has estado en el Capitolio? ¿Has estado en la Casa Blanca? ¿De dónde vienes? No, hoy es día de descanso y de hecho en teoría es día de servicio, es lo que se hace para el día de Martin Luther King. La sugerencia de la familia del Dr. King es que la gente de tiempo de voluntario haga algo, servicio comunitario. Día de Martin Luther King, nuestro servicio es informar, ¿verdad? A la audiencia. Aquí estamos. Y aquí estamos. Gracias por sumarte a este programa en un día festivo como hoy. Y gracias también a Lourdes Subieta, que nos acompaña desde Miami. Lourdes, qué gusto saludarte, bienvenida. Y gracias, un placer como siempre, un privilegio, y más en un día feriado. Tan importante para todos en los Estados Unidos, como tú dices, el servicio a esta hora. Veo que también lo vas a pasar informando en tu programa de radio, te podemos escuchar. Hoy trabajas, gracias. ¿Verdad? No, hoy no trabajamos, fíjate que no. Pues estamos... Ajá. Pues te hemos hecho trabajar un poquito nosotros en Club de Prensa. No importa, contigo nunca es Gracias trabajo. A Lourdes. Contigo siempre es un honor y un privilegio, nunca es trabajo. Gracias, compañera. A ti, también a Rafa Bernal. Arrancamos este programa con una noticia trascendental de calado que se acaba de conocer desde Washington, pero que afecta, ojo, a Colombia, a Venezuela y a la familia Maduro. Mucha atención porque este canal tuvo acceso a un informe del Departamento de Justicia que señala una reunión secreta, clandestina, en el año 2020. En Medellín, ese que están viendo es el documento, una reunión entre Nicolás Maduro Guerra, es decir, el hijo de Nicolás Maduro, con las disidencias de las FARC. ¿Para qué era esa reunión? Mucha atención, para abrir rutas de narcotráfico a través de Colombia con un destino claro, Estados Unidos, para introducir droga en este país y no solo droga, también armas, es lo que revela ese documento que están viendo en pantalla, desclasificado por el Departamento de Justicia al que tuvo acceso NTN 24. Tu primera impresión, Rafael, conociendo estos hechos. Mi primera impresión fue, bueno, no sorprende absolutamente nada de un miembro de la familia Maduro, ¿no? O sea, si los hechos son tal y como los plantea el Departamento de Justicia, sabíamos que existía una relación entre el expresidente ilegítimo de Venezuela y el narcotráfico y las FARC y la disidencia colombiana. No sabíamos qué tan profunda era, no conocíamos detalles, pero también hay que tener cuidado, porque este documento del 2020 de la primera administración Trump resulta muy conveniente sacarlo ahora para la administración Trump, que parece que todavía está intentando justificar su ataque en contra de Maduro, y creo que lo que no han entendido es que nadie está a favor de Nicolás Maduro, nadie lo extraña. El hecho que hayan procedido de manera ilícita en una intervención militar en Venezuela es un tema aparte. Francamente, bueno, sí, ¿es bueno que Maduro ya no esté? Sí, claro que es bueno, pero su dictadura sigue en pie. Y es bueno que se haya hecho de manera ilícita la intervención, ¿no? Porque finalmente es la pregunta de siempre, ¿no? ¿El fin justifica los medios o no? Entonces, me da cierta desconfianza, pero si resulta ser todo cierto, no me sorprende ni un poquito. Ni un poco. Estoy seguro que tampoco le sorprende a Lourdes Subieta estos hechos que hemos conocido. Recordamos con ese documento que les hemos mostrado, reunión secreta entre Nicolás Maduro Guerra y las disidencias de las FARC en Colombia para abrir rutas de narcotráfico y de tráfico de drogas. Lourdes, esa familia es la Cosa Nostra. Esa familia ni siquiera, ¿qué te digo yo? El padrino llegó tan lejos, ¿no? Todos están implicados. Toda la familia implicada, cada vez que se conocen más evidencias, pues sustenta, ¿no?, lo que se ha denunciado por años de que Venezuela está secuestrada por el crimen organizado transnacional, ¿no? Una de esas patas del crimen organizado transnacional es precisamente el narcotráfico. Yo creo que no debe sorprendernos este tipo de reuniones. A mí me sorprendió es la facilidad con que se pudiera realizar eso, porque el 2020 era el año de la pandemia, ¿no? No sabemos
exactamente cómo podrán haber hecho para, digamos, concretar ese tipo de encuentros, pero evidentemente fuera de ese detalle, no debe sorprendernos para nada que el régimen de Maduro, del dictador Maduro, su familia, sus allegados, recordemos que no es solamente el hijo, los sobrinos de su esposa fueron juzgados y condenados por narcotráfico en los Estados Unidos, después liberados por el presidente Biden, indultados por el presidente Biden. De manera que no hay sorpresas sobre esto, pero lo interesante es que suma mucho más ahora al expediente. Por supuesto que la responsabilidad penal es individual, pero no debería sorprendernos también que el hijo de Maduro terminara involucrada con una acusación en los Estados Unidos. Lourdes, sin duda alguna, estos hechos, como decís, tanto tú como Rafa, no sorprenden, pero desde luego son preocupantes. Son la prueba que tiene la justicia de Estados Unidos de ese tráfico de drogas desde Venezuela, desde la familia Maduro, hacia este país, a través de Colombia. Veamos exactamente, escuchemos parte de ese documento al que NTN24 tuvo acceso, porque así refleja el informe del Departamento de Justicia, aquella reunión secreta. Alrededor de 2020, Maduro Guerra asistió a una reunión en Medellín, Colombia, con 12 representantes de las FARC. Durante la reunión, Maduro Guerra discutió los arreglos para transportar grandes cantidades de cocaína y armas a través de Colombia y hacia los Estados Unidos durante los siguientes 6 años, hasta aproximadamente 2026. Maduro Guerra también discutió el pago a las FARC con armas en relación con los cargamentos de cocaína. Lourdes, es increíble porque revela la forma en la que pagaban a cambio de droga. Daban armas a las FARC a cambio de drogas. Esto es nuevo, ¿no? Esto es nuevo, pero recordemos que la relación entre primero el gobierno de Chávez y luego esta dictadura y este gobierno ilegítimo de Maduro, las relaciones con la guerrilla colombiana fueron siempre muy cercanas desde el primer día. De hecho, el estado Apure de Venezuela ha sido tomado como aliviadero de los grupos subversivos colombianos. No lo decimos nosotros, ahí están las evidencias de eso por años, ¿no? Es decir, ese vínculo de guerrilla y régimen venezolano no hizo sino estrecharse durante el desgobierno del dictador Maduro. Nuevamente, no nos sorprende porque hemos conocido por años de esa relación con estos grupos subversivos colombianos que se dedican ¿a qué? Precisamente a eso, tráfico de armas y tráfico de drogas, ¿no? Además de otros delitos. Pero yo creo que las consecuencias de esto van a ser muy importantes porque teníamos fuera del radar, por lo menos yo tenía fuera del radar, una posible acusación o indictment al hijo de Maduro, pero con pruebas como esta yo creo que podríamos esperar algo como eso, ¿no? ¿Y a qué se podría enfrentar el hijo de Nicolás Maduro si efectivamente estas pruebas van a la Corte, a la justicia? Pues a cargos muy similares a los que se está enfrentando ahora su padre en la Corte de Distrito Sur de Nueva York. Hemos hablado con un abogado, Miguel Ávila. Vamos a escuchar lo que nos dice porque efectivamente él relata y explica cuáles son las penas a las que se puede enfrentar. Además fue miembro de la UIAF, es el full de Nicolásito, que es como se le llama. De hecho, el informe del Departamento de Justicia indica que se le hace llamar Nicolásito o el príncipe al hijo de Nicolás Maduro. ¿A qué se puede enfrentar en la justicia? Responde Miguel Ávila, abogado. Se podría enfrentar casi que a los mismos cargos que está enfrentando su padre. En los cargos o en los counts, cuando miramos el indictment, encontramos 4 cargos fundamentales. Primero, la conspiración por el tráfico de drogas, la conspiración por el uso de armas de destrucción, el uso de fuentes para transitar drogas por canales seguros
Y eso está configurado o está puesto dentro del Código Penal estadounidense. Rafael, son algunos de los delitos que habría cometido, según este informe, el hijo de Nicolás Maduro, muy graves. Bueno, en el gravísimos. Código Penal. Gravísimos. Y lo único que me preocupa, lo que me queda de la duda, sacar este documento de la manera que lo sacaron, eso que había estado clasificado desde el 2020, serán pruebas, están poniendo en riesgo las pruebas que se pueden presentar en la Corte, tal vez ayudando a la defensa de, como le dijiste, el príncipe Nicolásito. El príncipe Nicolásito. Haznos el favor, pero Madre mía. yo me preocupa, conociendo este Departamento de Justicia, pensar la esperanza de que estén haciendo todo y toda la línea de pruebas la estén manejando profesionalmente, claro, para que entonces sí pueda enfrentar estos cargos. La otra cosa que me pone un poco de ruido es se alinea mucho con la narrativa de la administración Trump, que básicamente ha estado diciendo que Nicolás Maduro era un narcoterrorista que estaba tratando de inundar a Estados Unidos con cocaína, cuando sabemos que mucha de la cocaína traficada a través de Venezuela más bien acababa en Europa. Es cierto. Entonces, no, este documento puede ser que simplemente sea nueva información, perfectamente válido, pero también me preocupa si es algo que se está cambiando la narrativa para ajustarse mejor a la realidad política que la administración Trump quiere imponer en la región. Porque, ¿cómo se elaboran estos documentos? ¿Cómo funciona el Departamento de Justicia? Te pregunto a ti, a Lourdes también, cuando van a emitir un informe de este tipo, ¿lo hacen en colaboración con la inteligencia de Estados Unidos, con la información de la DEA, Rafa? Tradicionalmente, digo, y no soy experto del funcionar interno del Departamento de Justicia, pero una cosa que sí es cierta y ha sido mucho el caso en este tipo de asuntos, es que la información que obtiene, digamos, otras partes del Ejecutivo, no sé, la CIA o otras ramas de inteligencia del gobierno, no se comparte mucho con el Departamento de Justicia, y viceversa. También lo que los fiscales obtienen tratando de crear una causa penal, rara vez lo comparten con las fuerzas de seguridad, y eso ha dado la realidad de que, por ejemplo, en ciertas cortes de distrito de Estados Unidos hay mucha información sobre malos actores en Latinoamérica que luego no puede usar el Ejecutivo, no puede usar el gobierno de Estados Unidos para un actuar fuera del campo penal. Entonces eso puede resultar interesante. En teoría, cómo estos documentos se crean a través de evidencia que le llega a la Fiscalía, lo organiza, hace su investigación y entrega su reporte. Y entrega el reporte, que es este que les estamos mostrando en el día de hoy, que apunta a esa reunión secreta, hoy destapada por el Departamento de Justicia, entre Nicolás Maduro Moro y disidencias de las FARC. Pero, ojo, no solo recoge ese episodio el informe del Departamento de Justicia, también otro episodio. Vamos a escucharlo, porque se refieren a continuos viajes, al menos 2 veces al mes, del hijo de Nicolás Maduro a Isla Margarita. Llegaba en un avión de PDVSA, un avión propiedad de PDVSA. Una vez allí lo cargaba con droga y traficaba con ella. Esto lo que demuestra es el uso de la infraestructura logística de la empresa petrolera estatal con fines de narcotráfico. Lo dice el Departamento de Justicia. El acusado visitaba la isla Margarita aproximadamente 2 veces al mes. Maduro Guerra llegaba en un avión Falcon 900 propiedad de PDVSA. El avión se cargaba con grandes paquetes que, según entendía el capitán, eran drogas. Maduro Guerra en una ocasión afirmó que el avión podría ir donde quisiera, incluso a Estados Unidos. Lourdes, esos viajes con un objetivo de narcotráfico, con aviones de PDVSA, evidencian el uso que hacía el chavismo de la infraestructura estatal para fines de narcotráfico, ¿no? Totalmente, como hablábamos al principio, país secuestrado por el crimen organizado transnacional, operando en full force todas las instituciones y todos los recursos del Estado para estos actos criminales, narcotráfico, lavado de dinero, tráfico de personas, hablamos de guerrilla colombiana, hablamos de mafia rusa, hablamos de mafia china, es decir, todos estos operadores criminales
trabajando libremente, por usar una palabra, en Venezuela. El tema del narcotráfico en Venezuela no es, recordemos que son desde el 1999 que tenemos chavismo en Venezuela, si la cuenta no me da mal, son 25 o 26 años, ¿no? Que vienen operando estas redes criminales en Venezuela, con vínculos, además, no solamente con la guerrilla colombiana, que es el tema que nos ocupa hoy, del tráfico de cocaína, como bien decía nuestro compañero, hacia Europa, pero también sus vínculos con el cartel de Sinaloa. Y no lo decimos nosotros nuevamente, lo han dicho los grandes cabecillas de ese cartel, que han señalado exactamente cuáles eran los vínculos del régimen de Maduro, y hablamos del chavismo en general, con ese cártel de la droga, el más grande, el más importante de México, ¿no? Ahí están esos testimonios, pero además hay testimonios supremamente importantes también, como son el del ex jefe de la inteligencia de Venezuela, que estuvo al mando de una serie de operaciones, donde su testimonio ha sido muy valioso para sustentar todo este tipo de acusaciones. Yo creo que lo novedoso aquí es el involucramiento directo del hijo del presidente inconstitucional, dictador Nicolás Maduro. Es decir, esto es una novedad que añade un tema supremamente importante que tú, como brillante periodista, mencionabas al comienzo, una familia criminal al mando de Venezuela. Cada día se conoce más de esto. Que la primera administración de Trump no lo haya hecho público me sorprende, pero más me sorprende que no lo haya hecho público la administración de Biden, porque teniendo esa información, la administración de Biden liberó a figuras vinculadas directamente en el crimen organizado y el narcotráfico, como Alex Saab y como los narcosobrinos. Es decir, aquí tiene que haber una investigación profunda de qué es lo que ha pasado con Venezuela y los vínculos con el narcotráfico y de esta familia y de otros actores del régimen de Venezuela. Claro, porque además a mí hay una cosa que me llama la atención de todo esto, y es el hecho de que Nicolásito, el príncipe, Nicolás Maduro Guerra, Rafa, esté en Venezuela públicamente, con apariciones continuas ahora en mítines políticos. Parece que han detenido a su padre y él ha adquirido incluso un mayor protagonismo dentro del régimen. ¿Qué va a pasar con él? Bueno, el régimen está yo diría incluso un poco atrevido, pero creo que el régimen está mejor que nunca. En términos de cómo quiere estar el régimen. En primer lugar, ya no tienen a Nicolás Maduro, que era un líder débil, que no era digamos, el intelecto de lo que quedaba del luego chavismo. El intelecto no era. Realmente era un títere, en muchos sentidos, un títere de los cubanos, que eso obviamente sabemos que dentro del régimen venezolano ha habido choques por eso. A muchos les estorbaba. Entonces, finalmente, yo creo que esa es la pregunta. Nicolásito ahí está corriendo por todos lados, la presidenta interina, Delcy Rodríguez, que aparentemente ya la reconocemos, a pesar de que su puesto es resultado de la misma elección fraudulenta que puso a Nicolás Maduro. Otros líderes, Diosdado Cabello, Vladimir Padrino. La relación entre ellos, la pregunta real es: ¿ellos están contentos o están haciendo el show de que hay cierta fricción? Yo creo. Y la otra, y creo que más importante, es: ¿Delcy está en control y colaborando con Estados Unidos, o Estados Unidos está en control y Delcy es el títere de la administración Trump? Obviamente son difíciles de responder esas preguntas sin estar ahí, pero yo creo que va por ahí. Bueno. Yo creo que va por la segunda opción. Lourdes, ¿tú qué opinas? ¿Delcy está operando libremente o está obedeciendo a las órdenes de Estados Unidos, como dice Rafa? Bueno, Venezuela es hoy un estado tutelado por los Estados Unidos, un estado completamente tutelado. Tutelado.
Sí, esto es un Estado tutelado evidentemente ha habido acuerdos, no ahora, ¿no? Evidentemente hubo conversaciones para poder llegar a la hora con figuras del régimen. Yo creo que es una transición, estamos observando una transición que quizás no es la que más nos guste o la que esperábamos, pero son transiciones que garantizan cierta estabilidad. Y no siempre, como te digo, si revisamos casos como el de la República Dominicana, con Trujillo, los cambios, Estados Unidos no colaboró a que pusieran a un presidente que fuera el más popular, sino el que servía para el momento, para tratar de mantener un cierto control sobre los organismos de poder, ¿no? en el país. Yo creo que eso es un poco lo que está intentando hacer Estados Unidos hasta ahora con mucho éxito. ¿Por qué éxito? Porque no estamos viendo asesinatos masivos en las calles, porque estamos viendo algo muy importante, que es la liberación de los presos políticos. Si usted le hace esta pregunta a un familiar de un preso político, están, por supuesto, supremamente felices porque los presos políticos es un punto de honor en toda esta ecuación. No puede haber presos políticos. Además, se paró la puerta giratoria. En Venezuela soltaban a 3 presos políticos y se llevaban a 5. Eso no está, como está ocurriendo en Cuba, eso continúa ocurriendo en Cuba o en la misma Nicaragua en este momento. Sueltan a 5 y se llevan a 10. Entonces, yo creo que hemos avanzado desde el 3 de enero, pero no creo que sea algo que se esté, digamos, planeando sobre la marcha, sino que venía perfectamente planificado y conversado con actores de primera línea del régimen de Maduro, ¿no? Como decía nuestro compañero, es un estorbo Maduro. Maduro era un punto innegociable. Se le dio la oportunidad de que se fuera, por lo menos eso es lo que tenemos entendido, y decidió también aferrado a la directriz del castrismo, ¿no? que tiene una influencia tremenda en la vida de Maduro. Maduro era el hombre de La Habana, fue puesto allí además por el presidente Chávez para continuar, ¿no? con esa gestión y ese vínculo tóxico con La Habana, los chulos de América, como es el cártel de La Habana, y que, bueno, quedó evidenciado, ¿no? Ese vínculo y esa confianza con los 32 que sepamos funcionarios mercenarios cubanos en Venezuela que trabajaban en la seguridad del dictador Maduro. De manera pues que yo creo que era molesto, incluso el tema cubano es muy molesto para los que quedan allí al frente. Diosdado Cabello, por ejemplo, nunca fue una persona que se identificara como lo hizo el presidente Chávez o Maduro con el castrocomunismo. Es decir, estoy segura que estamos en una transición tutelada. Venezuela es un estado tutelado estrictamente por Estados Unidos y bueno, va avanzando hacia el punto final que va a ser una elección general, también tutelada, supervisada y secreta, para que los venezolanos finalmente puedan decidir qué va a pasar con Venezuela y quiénes van a ser sus gobernantes. Y ojalá que llegue la democracia a Venezuela, que se liberan a los presos políticos, como decías. Lourdes, has mencionado La Habana. ¿Qué va a pasar en Cuba? ¿Cuál va a ser el futuro de la isla? Te hago esa pregunta, me respondes en minutos. Tras la pausa, ya regresamos. Hasta luego. 2:29, seguimos en Club de Prensa Washington. ¿Cuál va a ser el futuro de Cuba tras la caída de Nicolás Maduro? ¿Cuál va a ser el futuro de Nicaragua? ¿Qué va a pasar con esas dictaduras? Es la pregunta que nos hacemos en este bloque de Club de Prensa, en el que seguimos con Rafael Bernal en Washington, con Lourdes Subieta desde Miami. Lourdes, te lanzaba la pregunta antes de irnos a la pausa. ¿Qué va a pasar con Cuba? Bueno, nunca ese régimen criminal ha estado más débil que en este momento, ¿no? El único oxígeno que le llega en este momento al régimen de La Habana es el petróleo que la presidenta Sheinbaum le manda de México sin ningún tipo de costos y con una opacidad tremenda, como hemos visto algunas investigaciones de nuestros colegas mexicanos, ¿no? La situación es verdaderamente dramática pues, para los cubanos. Continúa el presidio político, es decir, no hay electricidad, no hay agua, no hay luz. Cuando hay luz no hay agua, los alimentos escasos, la miseria, las enfermedades, ahí tienes el chikungunya, las pandemias. Es decir, es una situación de sálvese el que pueda.
y que para el que este régimen, después de 67 años, no tiene respuestas ni soluciones. El gran proveedor que ha sido en los últimos 20 y tantos años, que ha sido Venezuela, a quien Cuba se ha chuleado de la manera que ha querido. Los cubacastristas son expertos en chuleo, así como hicieron con la Unión Soviética, luego con Venezuela, ahora México, y todo el que puedan. Entonces, esto, al acabarse esas posibilidades fuera de los demás negocios opacios que ellos hacen, deberá en cualquier momento definirse algún tipo de negociación, de conversación. Ellos se niegan a cualquier conversación con los Estados Unidos, pero la historia nos ha probado de que todo lo conversan, ¿no? Entonces, el hecho de que esté también como secretario de Estado Marco Rubio nos podría ser un indicador de la importancia para esta administración lo que significa la libertad, la causa de la libertad y de la democracia de Cuba. Estamos hablando de la dictadura más larga del hemisferio y una de las dictaduras criminales, asesinas, violadoras de todos los derechos humanos, más larga de toda la historia de este planeta. De manera que el momento de Cuba debe llevar en cualquier momento, el momento de la libertad de los cubanos debe llegar en cualquier momento. Y yo te diría que con estos puntos que te acabo de señalar, quizás hoy estemos más cerca que nunca de esa definición democrática y de libertad para Cuba. Has dado en una de las claves, Lourdes, México, porque efectivamente Cuba resistía, aguantaba ese bloqueo internacional con la ayuda de Venezuela. Ayuda, por decirlo de alguna manera, con la complicidad, mejor dicho, entre dictaduras, entre regímenes. Pero ahora el único balón de oxígeno que tiene Cuba, Rafa, es México, tu país. Es México, tu correcto. Gobierno, bueno, el gobierno de tu país, de Claudia Sheinbaum. El gobierno de Claudia Sheinbaum, y ese apoyo seguramente seguirá en tanto no meta mucha presión o, digamos, o se arriesgue completamente la relación México-Estados Unidos, que seguramente va a ser el próximo acto de Marco Rubio. Yo tengo mucha más precaución sobre esta apuesta de que dice la gente que ya cualquier día cae solito el régimen cubano. Llevamos en esas desde 1959. Es agotador. Son, sí, es verdad. Obviamente hay miles y miles y miles de críticas de derechos humanos y de manejo económico y de corrupción que se le pueden hacer al régimen cubano, sí, cierto. Pero son, en términos de aferrarse al poder. Son los profesionales. Sí, son profesionales. Y yo no creo... las teorías del dominó históricamente siempre han fallado y creo que la debilidad de Marco Rubio sobre todo en este caso, pues son dos cosas. La primera está aferrado a esta idea de que un día va a caer solito el régimen cubano. Entre más le aprieten las tuercas, un día cae solo. La prueba histórica está en su contra. La segunda es que Estados Unidos, de una manera u otra, está operando el gobierno de Venezuela o meta operando el gobierno de Venezuela, no sabemos, regresando a eso, y no han devuelto la democracia a Venezuela. Entonces, ¿a mí qué me dice que realmente ellos estén buscando la democracia en Cuba y en Venezuela, en Nicaragua, y no simplemente el control sobre Cuba, Venezuela y Nicaragua, sin importarles la democracia? Esa es la preocupación real, porque no ha demostrado la administración Trump tener un verdadero carácter democrático. ¿Por qué van a ir a imponer la democracia en Cuba si hay dudas de cómo imponer la democracia en Washington, D.C.? Rafael, pero en el caso de México, ¿va a exigir Estados Unidos a Claudia Sheinbaum que deje de dar ese oxígeno a la dictadura cubana? No, obviamente no sabemos, pero no me sorprendería nada. Es un acto... digamos, dentro de... sin importar si es en vísperas de la democracia cubana o no, es el siguiente acto racional decirle a Claudia Sheinbaum, oye, ¿sabes qué? Nosotros somos aliados comerciales, bueno, a ver cuánto dura eso, a ver si tenemos mundial este verano, pero... si quieres escoger entre tu relación con Cuba y tu relación con Estados Unidos, pues allá ella lo que elija, allá ¿no? Y es obvia la respuesta ahí, ¿no? Exacto. Mucha atención porque en Cuba se están moviendo cosas desde el régimen y ya han dado los primeros pasos para declarar el estado de guerra.
Esto no significa que lo hayan declarado, pero han activado los mecanismos para hacerlo. En ETN24 habló con el opositor en el exilio, expreso político cubano, José Daniel Ferrer, quien nos explica esa decisión del régimen. El régimen teme que Nicolás Maduro dé información que impliquen directamente al castrocomunismo con el narcotráfico hacia los Estados Unidos y con otras acciones contra esta gran nación. La otra lectura es que el régimen está muy preocupado y asustado también por el creciente descontento popular, un pueblo que cada vez se manifiesta con más firmeza, con más coraje, con más valor, y el régimen necesita en este momento crítico que vive la dictadura castrocomunista mantener el control y atemorizar aún más al pueblo cubano con una supuesta guerra que pudiese perjudicar a nuestra gente. Qué triste es, ¿verdad, Lourdes?, escuchar lo que mueve al régimen cubano. Crear miedo, crear terror. Nos lo decía José Daniel Ferrer, que ha vivido en sus carnes lo que es estar en una de esas cárceles. Nos quedan 30 segundos, Lourdes, pero me gustaría preguntarte por esa reacción del régimen de Díaz-Canel. Parece que responde al miedo, ¿no? Que los que realmente tienen miedo son los jefes de la dictadura cubana. Una catralba de ancianos que recientemente vimos una fotografía y que cuesta creer que sea tan difícil poder salir de esta dictadura. Quería hacer una precisión cuando hablabas del bloqueo. Cuba no está bloqueada, esa es una retórica del régimen. Lo que tiene con Estados Unidos, te lo aclaro, porque el intercambio comercial entre Estados Unidos y Cuba es de millones de dólares. Cuando se habla de bloqueo, lo que está verdaderamente suspendido son los créditos que Estados Unidos le da a Cuba. El bloqueo, Cuba es libre de hacer negocios con España, con Francia, de hecho lo hace con Brasil, con Colombia, con quien le dé la gana, así que el bloqueo no existe y eso es una precisión que quería hacer. En segundo lugar, hablábamos de los tiempos de que Estados Unidos quiere imponer una democracia. Estados Unidos no quiere imponer absolutamente nada. El 3 de enero fue que salió el dictador Maduro, cortesía de la administración del presidente Trump. Hoy estamos a 19 de enero. Estamos en plena transición, evitando un baño de sangre en Venezuela, una guerra civil en Venezuela, país que está sometido por el crimen organizado. Yo creo que sería justo darle un tiempo a la administración de que nos muestre las cartas de qué es lo que es la operación en Venezuela, donde, por cierto, los venezolanos están muy esperanzados. Esperanza, que no se pierda. Esperanza, que no se pierda, que no se pierda, Lourdes. Importantes esos matices. Bueno, el plan de Marco Rubio contempla una transición, ¿no? En 3 fases. La última de esas fases que anunció Marco Rubio sería la transición hacia la democracia. Esto es Club de Prensa, una pausa y seguimos. Ya regresamos. Es la carta que el presidente Trump ha enviado al primer ministro de Noruega relativa a Groenlandia. Dice que no se siente obligado a pensar únicamente en la paz tras no haber recibido el Nobel e insiste en el interés de Estados Unidos por el control de Groenlandia. Escuchen. Querido Jonas, teniendo en cuenta que tu país decidió no concederme el Premio Nobel de la Paz por haber detenido 8 guerras, ya no siento la obligación de pensar únicamente en la paz, aunque siempre será algo predominante, sino que ahora puedo pensar en lo que es bueno y adecuado para los Estados Unidos de América. Dinamarca no puede proteger ese territorio de Rusia o China, y de todos modos, ¿por qué tienen derecho de propiedad? No hay documentos escritos, solo que un barco atracó allí hace cientos de años, pero nosotros también tuvimos barcos que atracaron allí. He hecho más por la OTAN que cualquier otra persona desde su fundación, y ahora la OTAN debería hacer algo por los Estados Unidos. El mundo no está seguro a menos que tengamos un control completo y total de Groenlandia. Y el primer ministro de Noruega responde así. La posición de Noruega sobre Groenlandia es clara. Groenlandia forma parte del Reino de Dinamarca y Noruega apoya plenamente al Reino de Dinamarca en esta cuestión. También apoyamos que la OTAN esté tomando medidas de forma responsable para reforzar la seguridad y la estabilidad en el Ártico. En cuanto al Premio Nobel de la Paz, he explicado claramente, incluso al presidente Trump, lo que es sabido. El premio lo concede un comité Nobel independiente y no el gobierno noruego. ¿Es un paso, Rafael Bernal, un paso determinante del presidente Trump para acercarse a ese control de Groenlandia?
Mira, no quiero sonar inocente, no quiero sonar como... Tampoco quiero sonar como anciano, pero qué falta de profesionalismo. Finalmente no hay... Si ese es el paso determinante en el que se toma la decisión políticamente más peligrosa y más de mayor impacto yo diría de todo el siglo XXI, y estoy incluyendo aquí las guerras en Irak y Afganistán, con esta carta, bueno, estamos perdidos todos. Hagamos todas nuestras maletas y vamos a la playa porque este mundo se va a acabar. O sea, finalmente, y no quiero sonar como que no lo tomo seriamente, pero francamente es de miedo ver que una persona se exprese así, con el poder que tiene el presidente de los Estados Unidos, el presidente que sea. Ahorita estamos con el presidente Trump. Y no midan las consecuencias y que no hay nadie para detenerlo. Yo creo que el primer ministro noruego leyó esa carta y yo no sé si se puso a reír o a llorar o las dos cosas, pero no hay otra reacción lógica ante llevamos 10 años en la época del trumpismo. Creo que con todo y lo que ha sucedido, esta es de las peores muestras de que, francamente, no demuestra, no sé si la tengo o no, yo no lo conozco al señor, no demuestra la capacidad para llevar a cabo el cargo tan importante que tiene. Lourdes, ¿estás de acuerdo? Sí, bueno, yo creo que ese comentario habla mucho de lo que es la personalidad del presidente Trump, ¿no? Pero yo más que en el comentario del Nobel me enfocaría en lo que representa para los intereses de Estados Unidos Groenlandia, ya sea porque la administración pretende comprarla, se están hablando de cifras de $10 millones por habitante, Groenlandia tiene 57.000 habitantes. Estados Unidos ha comprado territorios durante toda su historia, la Luisiana, Francia, las Islas Vírgenes, la Florida, es decir, ahora, donde yo tengo una gran interrogante es en la necesidad real de adquirir el territorio para los efectos de seguridad nacional de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque por años Estados Unidos ha operado en Groenlandia con todo el apoyo de Dinamarca. Es decir, no sé si es que hay algo que no sabemos y que se manejen a esos niveles de poder que le da indicios al presidente Trump y a su administración a pensar que es necesario la adquisición o tenerlo como un Estado libre asociado, qué sé yo, la figura que esta administración decida sobre ese territorio para los efectos de la seguridad nacional de los Estados Unidos. Te digo porque cuando vemos el mapa, China queda del otro lado y Rusia tiene un territorio tremendo. Entonces, ¿qué hay sobre la mesa que quizás no sabemos para que el presidente Trump diga ante las iniciativas expansionistas de países como Rusia o China, nosotros necesitamos tener el control total de Groenlandia? Yo me imagino que sobre los días sabremos más en profundidad sobre todo eso, pero yo como internacionalista, esa es mi gran pregunta. ¿Qué más hay sobre la mesa? Porque hasta hoy Estados Unidos ha operado pues, en completa sinergia con Dinamarca sobre ese territorio. Y ahora ya hay un cambio de paradigma y una nueva estrategia, como nos explica Lourdes Subieta. Una pausa y seguimos en NTN 24. Lourdes Subieta, que nos haya acompañado en este club de prensa hoy, día festivo. Ha sido un placer pasar contigo este día. Te escuchamos en Radio Libre. Un abrazo. Muchas gracias. Un privilegio estar con ustedes, caballeros. Muchas felicidades y éxitos para este año. Éxitos, el privilegio es nuestro, Lourdes. Y también un privilegio tenerte, Rafael Bernal. Gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación, siempre un gusto. Y feliz día. A ustedes que sigan en compañía de NTN 24, llegan los titulares de la hora con Carlos Eduardo Sánchez. En minutos, la actualización informativa en el Canal de las Américas. Feliz lunes. Adiós.